Sí, el chisguete rosado ya le dicen, ¿no? Eh, de lo poco que ha quedado de Oye, esa. oye, conste que hace rato no te pregunté por dónde les habían metido el dedo los de la DEA. Te conozco, cabrón, te conozco. Pero bueno, perdón, el chisguete decías, Rosa. Rosado les dejaron por meterles el dedo, ya sabes dónde. Pero en fin, Sí, en fin, en fin, ya no quiero hablar. Perdón, Jaime, adelante. bueno, pero ¿sabes qué? Esto tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo Kurt, y tiene que ver muchísimo con la historia de las ONGs que operan en México. Tú sabes que este tipo de ONGs se regulan en México a través de una ley que se llama Ley de Fomento, algo así, que fue, creo que fue promulgada en 2004. Pero claro, del 2004 a la fecha han evolucionado muchas o estas ONGs. Por ejemplo, en el caso de las USAID, se supone que la USAID promueve programas, según el Departamento de Estado, para favorecer transiciones a la democracia, ¿no? Entonces, claro, cuando ves los alegatos de estas representantes de ONGs, tú dices, a ver, ¿cómo que ustedes vienen aquí para favorecer la transición hacia un país más democrático? Pues sí, esto es una labor. Sí, pero fíjate nada más el acento que ponen organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción, que en lugar de favorecer la transición hacia un modelo democrático, lo que hacen es justamente favorecer, reforzar este andamiaje creado por oligarcas, como gente como el señor Claudio X Guzmán, Claudio X González y su padre, ¿no? Oligarcas que siguen mandando y mucho sobre el aparato de justicia, sobre partidos políticos que los han comprado en rebaja. Entonces, yo creo, y coincido en este punto con Kurt, la famosa ley georgiana, que tiene que haber una legislación en México que regule las actividades de organizaciones como USAID para quedar registradas como agentes extranjeros. Que quede claro que estas son labores, misiones de agentes extranjeros como USAID, o que USAID se vaya de México, ¿no? Dicho esto, USAID pues ha sido, miren, últimamente por cuestiones de trabajo, estoy trabajando sobre un libro y que tiene que ver justamente sobre cobertura periodística durante todos estos años. Y estaba yo acordándome de estoy escribiendo sobre la primera fase, mi primera cobertura en zona de conflicto en Beirut en el año de 1988. Y yo recuerdo que desde entonces, Vicente, una de las grandes, porque la historia de Oriente Medio y sobre todo de la comunidad palestina es de lo más doloroso, de lo más brutal. A mí, francamente, no solamente el papel que está jugando Samantha Power, sino la indiferencia, incluso el desdén de los organizadores de los Juegos Olímpicos al permitirle a Israel participar, y de alguna manera darle carta de naturaleza a Israel como un Estado democrático, cuando no lo es, porque Israel está detrás de todo esto, de toda esta masacre, ¿no? Y yo recuerdo fíjate, desde 1917, que sería bueno para quien les interese el tema, cuando se firman la Declaración de Balfour, que es mediante el cual el Reino Unido le regala a Israel el terreno a los judíos y les dice, esta es su tierra prometida, pero sin tomar en cuenta la opinión de los palestinos. Los palestinos no figuraron en esas negociaciones. De hecho, esa declaratoria de Balfour se cocina y se redacta en una cena en la que preside el primer ministro Balfour del Reino Unido, que por cierto era un aristócrata, era un conde. Entonces se redacta y le dicen, amigos judíos, ustedes ya pueden irse a la tierra prometida. Y a partir de entonces empieza la emigración de cientos de miles de judíos a la tierra prometida, sin tomar en cuenta la opinión de Palestina, del pueblo palestino, que desde entonces está condenado al suicidio político, a la extinción, al genocidio. Hoy viven en territorios donde el exterminio es el hábito, ¿no? Y a mí realmente me pudre ya, de verdad, porque eso es un tema que yo he visitado y revisitado durante los últimos 40 años, esta constante matanza de palestinos y otra cosa, el papel de los medios de comunicación, ¿no?
el New York Times, el Washington Post, que ni siquiera pueden utilizar la palabra ni genocidio ni Palestina, los canales de televisión, la cobertura de CNN, los medios de comunicación en México, donde hay una falta de profesionalismo, un desconocimiento brutal de los periodistas, de los reporteros. Entonces, yo creo que qué bueno que Kurt llama la atención sobre el papel de esta agencia y de lo que representan realmente, no solamente para el pueblo palestino, yo creo que en muchos sentidos México, México es compañero de viaje de los palestinos. Los palestinos sufrieron un coloniaje brutal, no en la misma medida que nosotros hemos vivido el coloniaje, la guerra de Estados Unidos de secesión, que nos arrebataron casi la mitad del territorio, pero hemos sido víctimas también de ese coloniaje, que desafortunadamente sigue hoy hasta nuestros días. Si tú escuchas a algunos comentócratas, ves algunos primeras planas de los periódicos mexicanos, que es una forma de neocolonialismo que tú dices, Dios mío, ¿no? Cómo esta gente no ama a su país, no tiene conciencia. ¿Por qué odian tanto a Andrés Manuel López Obrador, un hombre que nos ha recuperado la dignidad, el nacionalismo, el buen nacionalismo de ese México que tiene derecho a ser soberano, a decidir sobre su futuro? Todo esto, aunque parece que no está conectado, tiene mucho que ver. Y ahí le digo, queridos amigos, efectivamente, dentro de ya media hora nos vamos en Apto para Cínicos. Envío un abrazo a mi querido Kurt, que me gusta mucho el enfoque de sus temas, y por supuesto a mi amigo Paco y a ti, hermano querido. Te mando un abrazo.